Bendiciones, Dios me les bendiga. En este momento quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de poder traer una palabra poderosa de parte de Dios para todos quienes nos ven y nos oyen en este momento. Este servidor, el pastor evangelista Raúl Rubio, les bendigo en el nombre de Jesús. Mi número telefónico es el 0414-975-1013. Quiero, antes de iniciar con el mensaje, pedirle a todos ustedes que nos volvamos a Dios de todo corazón. Mira lo que nuestro país está viviendo. Hubo un terremoto de una magnitud 7.1, otro 7.2, y ha hecho un sacudir en nuestra tierra. Pero la palabra de Dios dice, clamemos y Dios responderá. Clamemos por misericordia, busquemos a Dios de todo corazón. De verdad, arrepentido, reconocer nuestra falta, nuestros pecados, pedir perdón por tanta maldad, por tanto odio, por tanta envidia, porque el Señor nos ama, pero no ama lo que hacemos. El amor de Dios es para siempre y su misericordia. Oremos por Venezuela, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por nuestra tierra, la tierra donde tú nos permitiste nacer. Oro desde el norte, sur, este y oeste para que la gloria tuya y la misericordia tuya inunde nuestra tierra. Ten misericordia de todos los venezolanos y de los extranjeros que viven en esta tierra. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú, Espíritu de Dios, quien eres nuestro amo y Señor, por misericordia descienda sobre cada alma, sobre cada corazón, convenciéndoles de pecado, haciéndoles entender que lo que está haciendo está mal y que se vuelvan a ti, al Dios vivo, a Jesucristo el resucitado, a caminar en el Espíritu Santo, a caminar en la fe y en el amor, a caminar en el perdón y la misericordia. Por eso hoy te clamo, Dios Todopoderoso, que esa gracia y ese favor por misericordia descienda ahora sobre los aires, sobre los mares, sobre la tierra de Venezuela, para que tú traigas gracia, favor y orden. Quita y derriba todo lo malo y perverso que puede haber. Envía ángeles, mensajeros y protectores, protegiendo los hogares y la familia por misericordia. La palabra de Dios dice que si nosotros nos volvemos a Él, Él no nos va a rechazar. La palabra de Dios dice en Crónicas 7:14 que si su pueblo se humilla y buscare su rostro y le clamare, Él nos oirá de lo alto y responderá nuestra súplica y sanará nuestra tierra. Hoy te pido, amigo y amiga, de todo corazón, ore. ¿Qué es orar? Con la sinceridad del corazón. Él lo sabe todo, lo bueno y lo malo que tú haces. Es tiempo de volvernos a Dios en el nombre de Jesús, reconociendo que somos pecadores y reconociendo que necesitamos el perdón y la salvación de Jesucristo, quien fue a la cruz, murió, resucitó y se levantó de entre los muertos. Bueno, hoy sí vamos al tema, vamos a estudiar esa poderosa palabra y vamos a estudiar lo que el Señor tiene para todos nosotros. Pido al Espíritu Santo que se nos revele. Espíritu de Dios, yo soy tu siervo, yo soy tu siervo, haz como tú quieras en el nombre de Jesús. Le he titulado Vivir en su reino, porque hemos estado hablando del reino de Jesús, o que Jesús vino a esta tierra y dijo, venga a tu reino, traer el gobierno de Dios a la tierra, manifestarlo aquí. ¿A través de quién? De sus hijos, de sus siervos o de sus discípulos. Para eso vino el Señor Jesús, a enseñarles, preparó a 12, sabía que uno en el camino se iba a perder, lo iba a vender, porque era un cumplimiento de la palabra. Algunos dirán, no, era un cumplimiento de la palabra. Todo lo que está escrito se va a cumplir, querramos o no. Entonces, Él preparó a sus discípulos para que este evangelio del reino siguiera y cubriera toda la tierra. Por eso hoy en día aquí estamos, hombres y mujeres de Dios, a través de medios, a través en lugares, plazas, calles, predicando el evangelio de Jesús, llamando a la gente al arrepentimiento, llamándole a gritos, mire, vuélvanse de su mal camino. Le doy gloria a Dios por el Canal 21, su directiva que me abre las puertas para llevar este mensaje a tu hogar a través de este medio. Entonces, vivir en su reino. Jesús es el Señor y nos invita a vivir en su reino. Jesús es el Señor y nos invita a vivir en un reino aquí en la tierra. Ahora, que venga tu reino, dijo el Señor, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Esto está en Mateo capítulo 6, verso 10. Que se cumpla aquí en la tierra como en el cielo. Ahora, si no conocemos el cielo, porque no hemos estado todavía allá, pero la palabra nos muestra, nos revela cómo es el gobierno en el cielo. ¿Cuáles son las jerarquías? Yo hoy quiero hablarles de eso, de los ángeles, querufines, serafines, arcángeles. Hay un gobierno celestial, hay un gobierno de reino celestial,
que está a favor del pueblo, de sus hijos, de sus siervos, de sus discípulos. Dice la palabra para servirle a los que ya están marcados y son salvos por el Espíritu Santo de Dios. Entonces en Mateo capítulo 6, verso 10 dice, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Debemos de entender el reino del cielo para que lo vivamos con Jesús aquí en la tierra, porque allí caminaremos cumpliendo su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Por eso te necesitamos pedir sabiduría y revelación del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra, quien conoce al Padre, el mismo Espíritu de Dios conoce al Padre y el Padre al Espíritu Santo. Jesús dijo, yo soy como mi Padre y mi Padre es como yo mismo. Si usted me ve a mí, ve al Padre. Dice Jesús que Él fue a preparar morada y le dijo a sus discípulos, pero quédense allí un momento, porque lo que mi Padre dijo que les enviaría vendrá, que es el Espíritu Santo de Dios, para que le guíe a toda justicia y para que le guíe a toda verdad. Amigo, amiga que me oye, joven, jovencita que está viendo este mensaje ahora. Seguimos entonces, dice, y un orden de mando hay. ¿Qué es un reino o gobierno en el cielo? Un reino se constituye de un rey absoluto, pleno, autoritario, como todopoderoso Dios, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Todo lo ve, todo lo sabe, todo lo oye y está en todo lugar, porque es soberano. Su soberanía cubre toda la tierra. Dice la palabra que la tierra está en la palma de su mano. El globo terráqueo lo tiene Dios en su mano. Así. Por eso el hombre a veces quiere ser más que Dios y cuando él hace así hay un sacudón. La ciencia dice que se mueven las placas. Científicamente es así. Espiritualmente y verdaderamente es Dios. Es decirle, hey, cuidado, aquí estoy yo, el soberano, el todopoderoso. Tengo el poder absoluto para guardarle o para destruir la tierra si quiero. Aunque Cristo está que todos los elementos de la tierra serán consumidos por fuego. Pero continuamos aquí. Dice la palabra en Colosenses 1:16. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales. ¿En los lugares dónde? Celestiales. ¿Los creó quién? Dios. Y en la tierra hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él. Todo fue creado por Él y para Él. Todo lo que usted ve y no ve, Dios lo creó para Él, porque el plan divino de Dios es que todos camináramos en la voluntad perfecta, agradable de Él. Pero por causa del pecado y por los engaños de Satanás, ángel rebelde que se rebeló contra Dios y que ahora es una bestia, eso lo veremos más adelante, porque era un ángel, era un querubín con un alto rango al lado del Padre, comandaba, era el que estaba el encargado de la adoración y la alabanza del Señor en su trono, en su soberanía, en su gobierno. En este plan perfecto, Dios Padre, pero Satanás, el ser angelical, hoy vuelto bestia de oscuridad y maldad, que se rebeló contra el Todopoderoso, ha hecho todo lo posible por fracturar el plan perfecto de Dios, a través del engaño, a través de la seducción, y hacer que se le manifieste al ser humano sus placeres de maldad, aprovechando su potestad como príncipe de este mundo, aunque él sabe que será echado al abismo en algún momento. Mira lo que dice la palabra en Apocalipsis capítulo 20, verso del 1 al 4, de acuerdo a Satanás. Dice, luego vi a un ángel que bajaba del cielo con llave al abismo, sin fondo, y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, que es Satanás, a la serpiente antigua, quien es el mismísimo diablo, y lo encadenó por 1000 años. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo, y lo encerró con la llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Pasado este tiempo, debe ser soltado por un poco de tiempo. Hace 2026 años, nuestro Señor Jesucristo lo venció y lo humilló públicamente a él y a sus demonios, de acuerdo a la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, verso 13 al 16. Mira todo esto. Estamos hablando de lo angelical, lo celestial, lo sobrenatural de Dios, el gobierno angelical,
el gobierno celestial, ángeles, serafines, querubines, pero también dice la palabra que hubieron demonios, principados, potestades, hueste de maldad, que se mueven aquí en la tierra. Y usa personas porque toda cosa espiritual o todo ente espiritual necesita un cuerpo. Por eso cuando Jesús echó fuera la legión de demonios de el Gadareno, ellos pidieron que los enviara a los cerdos, necesitaban meterse en algo, en un cuerpo, así sea de animal. Pero necesitaban salir porque no pueden estar hacia lo loco, es espíritus, necesitan cuerpo. Así como el poderoso Espíritu de Dios, por misericordia, toma cuerpo para manifestar la gloria y el poder de Dios y hacer descenderlo del cielo a la tierra. Por eso Dios nos llamó, nos lleva al arrepentimiento, nos convence de pecado, nos sella con su Espíritu. Dice que el Espíritu de Dios vive ahora en mí, conmigo y sobre mí. Y que Él está para manifestarse a través de mí y de cada hombre y mujer que verdaderamente se aparta del pecado para servirle al Señor. Entonces ustedes estaban muertos. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2 verso 13 al 16. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados porque aún no les había quitado de la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios le dio vida con Cristo. ¿Con quién dio vida? Cristo. Jesucristo es el dador de la vida. No hay vida en otro lugar. Él es el dador de la vida. Y el que nos puede volver a llevar al diseño original, a volver a ese lugar de reino. Al perdonar todo nuestro pecado, Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros y los eliminó clavándolos en la cruz. Esto es para quien cree en Jesucristo como Señor y Salvador, y si el Señor por misericordia le convence a través del Espíritu Santo, te saca de las tinieblas y te trae a la luz, al reino de Él. ¿Verdad? De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos, y Cristo está por encima de toda potestad. Por eso es que su nombre, Jesús, es todopoderoso y tiene todo el poder para manifestarlo a través de su pueblo. Cuando una persona tiene un ente espiritual endemoniándolo, una influencia, y Dios lleva a un hombre, a una mujer con autoridad, donde el Espíritu de Dios y su poder, en el nombre poderoso de Jesús, toda influencia demoníaca sale del cuerpo y retrocede al darle la orden a ese hombre, a esa mujer, hijo verdadero de Dios. Recuerden que la palabra dice, y vendrán y dirán, Señor, Señor, y Él les dirá, ¡ey, cuidado! Eso lo hemos debatido bastante. Ahora, ¿quién sabe realmente quién es hijo de Dios? Él. ¿Quién sabe realmente quién es discípulo de Dios? Él. Porque puede moverse por emociones y sentimientos. Por eso es necesario reconocer, pasar por sanidad y liberación. Todo cristiano, todo hijo de Dios, discípulo que me ve a través de este medio también, debe de pasar por sanidad y liberación, sanar su alma y su corazón. Sí, nació de nuevo en el Espíritu, pero su alma y su corazón puede estar lastimada, maltratada, llena de odio, de rabia, de venganza, de abuso, de maltrato. Tú necesitas ser sano, tú necesitas ser libre. ¿Quién lo hace? Dios a través de un nombre y su poderosa palabra. Sí nació de nuevo. Tú puedes decir, pero yo nací de nuevo y todo hecho nuevo. ¿Por qué te sigues revelando? ¿Por qué te sigues comportando? Yo muchas veces fui y venía, iba y venía. Y todavía estoy en proceso de sanidad. Reconociendo delante de Dios que hay ira y que hay que echarla afuera, que hay amargura y hay que echarla afuera. Hay que reconocer delante de Dios y de los hombres para que verdaderamente Dios se glorifique y se manifieste a través de quien le está sirviendo. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, verso 21, que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en lugar de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora Cristo está por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o demonios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo autoridad de Jesucristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la humanidad. Dios Padre, Jesucristo su Hijo, comandando el gobierno celestial, y el poderoso Espíritu Santo es quien dirige todo lo que se manifiesta a través de ti aquí en la tierra, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy Dios te llama a un verdadero arrepentimiento. Es el único mediador entre Dios y los hombres, no hay más nadie.
Hey amigo, amiga que me ve y que está oyendo. No hay nadie que pueda salvar tu alma, sanarte y darte fortaleza en el proceso y en el desierto. Hoy necesitamos orar mucho por nuestro país. ¿Cuántas familias, almas, están padeciendo dolor, tristeza, sentimiento por seres que han partido de esta tierra, que no se esperaba que fuese así? Pero el Todopoderoso lo sabe. Dios es malo, no, Dios es justo. Lo que el hombre siembra cosecha. Dios es justo. Ahora, quiero hablarle de cómo se mueve y lo que he podido entender ese mundo celestial. Se divide en 3 esferas o bases de gobierno o columnas de gobierno, para darle un término más natural y tú me puedas entender. Primera esfera, la más cercana al trono de Dios. Directamente está en la presencia divina, enfocado en la adoración perpetua. Y me voy a la palabra, eso se llaman serafines, los serafines. En Isaías capítulo 6, Antiguo Testamento, profeta Isaías, la más cerca del trono de Dios. Entonces dice Isaías, lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo edificio estaba lleno de la gloria y del humo de Dios. Custodiaban el trono y tenían 6 alas y proclamaban Santo, Santo, Santo. Los serafines están a cargo de la adoración al Todopoderoso. Querubines, de acuerdo a la palabra de Dios, Génesis capítulo 3, verso 24. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado al otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. En Ezequiel, profeta Ezequiel, antiguo pacto, en mi visión vi que por encima de la superficie del cristal que estaba sobre la cabeza de los querubines había algo que parecía un trono de piedra. Entonces el Señor le habló al hombre vestido de lino y le dijo, métete entre las ruedas que giran debajo de los querubines, toma un puñado de carbones encendidos y espárcelos sobre la ciudad. Así que el hombre lo hizo mientras yo observaba. Cuando el hombre entró allí, los querubines estaban en pie en la parte sur del templo y la nube de la gloria llenaba el atrio interior. Entonces la gloria del Señor se elevó por encima de los querubines y se dirigió hacia la puerta del templo. El templo se llenó con esa nube de gloria y el atrio resplandeció con la gloria del Señor. La alabanza, los querubines hacen descender ¿qué? La gloria de Dios. Protegen la gloria de Dios. Nos encierran en su gloria. Todos al servicio del Rey, el Dios Todopoderoso. Gran yo soy. ¿Estamos aquí? Dios me les bendiga. Continuamos. Este es un tema muy poderoso, porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobiernos y autoridades. La segunda esfera, que son la gobernanza de los cosmos, escuche bien, la segunda esfera, que es la gobernanza de los cosmos. Administrar el orden del universo, ejecutan la voluntad de Dios sobre la creación. Los cosmos, las placas de la tierra, movimientos. Según esto, en el universo, en la creación, que levantó a Cristo de los muertos, y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes y autoridades, como les decía anteriormente. Ahora, la tercera esfera,
Es un ministerio directo con la humanidad. Son los mensajeros, protectores de los seres humanos. Vigilan sobre naciones y líderes terrenales. Arcángeles son ellos. Los arcángeles, en Primera de Tesalonicenses 4:16, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando y con voz de arcángel y con la llama de la trompeta, con el llamado de la trompeta de Dios. Primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de su tumba. ¿Cómo vendrá? Con voz de arcángeles. Los arcángeles son mensajeros. Mira lo que dice Judas capítulo 1 verso 9. Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de la blasfemia, sino que simplemente dijo: que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Satanás quería llevarse el cuerpo de Moisés para seguir engañando a ese pueblo, a su pueblo. El enemigo busca de una u otra manera cómo engañarnos, cómo llevarnos a seducir. Y los placeres, que es lo que más atrae al ser humano, los placeres de la carne, las riquezas, la vanagloria, la arrogancia. Pero mira lo que dice el Señor: si tú vienes a mí, vuelvo con que vengas a Él. Y reconoce tu mal camino, enderezaré tus veredas. Esto es para ti. Enderezará tu vereda. Arreglará tu vida y tu hogar. Porque lo va a fundamentar ¿dónde? En la roca que es Jesucristo. Y venga lo que venga, no vas a permitir que caiga. Recuerdo en Vargas hace muchos años cuando hubo esa catástrofe tan fuerte. Dicen que una hermanita cristiana en su casita se cayeron todas, menos la de ella, la tocó. La protección divina estaba sobre ese hogar y sobre esa mujer de Dios. Jefe de los ángeles, Miguel es el único nombrado específicamente como arcángel y príncipe de las huestes. Es el jefe de los ángeles. Hay rango. Necesitamos entender lo espiritual para entender lo natural. En el mundo natural también hay rango. En el mundo natural también hay a quien sujetarse. Primero Dios sobre todas las cosas. Porque si Dios no nos fuera mandado a crear discípulos para que guiara a otros discípulos y seguir multiplicando discípulos, siempre hay que sujetarse a alguien. La sujeción viene de Dios, la rebelión viene del enemigo. Mira, por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes espirituales enviados a cuidar a quienes heredarán la salvación. ¿A quienes cuidan los ángeles? A quienes ya son herederos a la salvación. Espíritus ministradores enviados para servir a herederos de la salvación. Gabriel es el mensajero por excelencia. Esto está en Lucas capítulo 1, verso 11. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Entonces el ángel dijo: yo soy Gabriel y estoy en la presencia misma de Dios. Fue el que me envió a darte esta buena noticia. Hay ángeles servidores. Yo los invoco. Le digo: Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, envía ángeles protectores alrededor de mí y de mi familia. Envía ángeles a guiarnos. Envía ángeles mensajeros a poner el querer como el hacer, guiado por ti, Espíritu de Dios, a las almas, para que se vuelvan de su mal camino. Este es el tema que traía en la mañana de hoy para todos ustedes, por este medio, en este día para ti. Hablando de este nivel de rangos celestiales que están al servicio de los hijos de Dios aquí en la tierra y al servicio primeramente del Dios Todopoderoso para ejecutar lo que ya está escrito en su palabra. También Dios ha llamado pastores, profetas, evangelistas, maestros y apóstoles. Hebreos 4:11. ¿Para qué? Para estar a cargo y enseñar y guiar a la iglesia. ¿Cuál iglesia? Las que le hemos puesto rey de no sé qué, Cristo yo no sé qué. No.
a ti y a mí. Cuando tú conoces a Cristo como Señor y Salvador, de verdad, y se vuelve de su mal camino, reconoce tu falta y tu pecado, dice la palabra que eres hijo y templo del Espíritu Santo. Eres parte del remanente del último tiempo. Pero dice también que tenemos que dar frutos, mostrarlos con hechos. No todo el que diga Señor, Señor es de Dios. Necesitamos entender esto, amigo y amiga que me ve. Yo te hago un llamado. Aparte de este estudio y de esta revelación por la palabra de Dios, tú te estás dando cuenta que todo lo fundamenté en la palabra del Señor. Hoy me dirijo a ti a través de este medio, a través de las redes, Telegram, Instagram, Caminando en lo Sobrenatural, Pastor Raúl Rubio, 0414-975-1013, para servirte. Así como hay este gobierno celestial al orden de Dios, por causa de la rebelión de Satanás, ahora existen principados, potestades, huestes de maldad y influencias demoníacas que vienen con una misión. Dios salvar nuestra alma y volvernos al diseño original, y a que se nos revele y se manifieste en nosotros las promesas establecidas en su palabra, voluntad perfecta. Pero hay un gobierno malo, perverso, que hace todo lo posible para que tú no tengas ese encuentro divino con Dios. Pero ya que me permitiste entrar a través de este medio a tu hogar, a través de esta cablera, Canal 21, la televisora y las redes, quiero decirte, amigo, amiga, joven que me ve, Espíritu de Dios, abra mis ojos espirituales, mis sentidos espirituales, para ver más allá de este lente. En el nombre poderoso de Jesús, hoy te invito a que tengas un encuentro divino con Dios. Y como te ilustraba a lo espiritual, al mandato divino de Dios, existe demonios, principados, potestades y hueste maldad al mandato de Satanás, que todos los días te persiguen para hacerte la vida imposible, esa vida divina que Dios te regaló. Porque el que nos dio la vida a Jesús, aliento de vida, papito Dios allá, sopló vida sobre nosotros. Y el que nos puede nuevamente reconciliar con el Padre, y que esa unión o separación que hubo en el Edén, ahora nos podamos volvernos a Él, es Jesucristo, el único mediador entre Dios y los seres humanos. Así que ahí donde tú estás, voluntariamente, amigo, amiga, joven, di: Señor Jesucristo, repita conmigo de todo corazón. Confiéselo con tu boca y créelo en lo más profundo de tu corazón y tu ser. Señor Jesucristo, perdóname. Creo en lo que ese hombre está hablando a través de ese medio. Hoy me arrepiento de todo pecado y de toda iniquidad. Mi vida ha sido un caos. No consigo tranquilidad. No veo la paz que tú prometes. Mi casa no entiendo por qué está así. Ordena mi hogar y ordena mi familia, como te pido, Padre, también para mí. Señor, me arrepiento de todo pecado e iniquidad y te pido que entres a mi corazón, Jesucristo, y que tu Espíritu Santo me selle para ser parte de esa humanidad que tiene ya sellado la vida eterna. Hoy te ruego, Señor, que perdones, que me salves, que perdone mi hogar, mi familia, que me permita, Señor, empezar a caminar realmente en ti, en tu palabra. Enséñamela y revélame y guíame, llévame, Espíritu de Dios, a ese lugar donde yo te voy a servir, donde yo voy a ser un discípulo tuyo. Te lo ruego y suplico en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración de verdad, de todo corazón, lo confesaste con su boca, créalo por muy, que nadie te quite eso que has creído, que tú eres hijo de Dios. No creación, todos fuimos creados. Dice que ángeles, principados, todo lo creó, lo que se ve y lo que no. Pero para ser parte de este reino, tiene que volverse al diseño original, y es por medio de Jesús. Volver a la atmósfera divina de Dios, a la plenitud de la vida. Si tú la hiciste, créalo, guárdala, atesórala y viva el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesucristo es de reino y de poder. Le decía en otros mensajes que el Evangelio también trae sanidad, liberación, restauración. El Evangelio de Jesús trae milagros, señales y prodigios. El Evangelio de Jesús trae justicia. Él es justo. Así que les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Y oro para que si tú estás allí padeciendo algún dolor en tu cuerpo, en tus huesos,
Hoy en el nombre poderoso de Jesús, conforme a la palabra y a la autoridad que Él me ha dado y del lugar espiritual donde la misma palabra dice que yo estoy. Dice que yo estoy en un lugar celestial juntamente con Él, con Jesús. En el Espíritu estoy allí. Y en el nombre poderoso de Jesús envío sobre ti, desato la palabra de sanidad para que se haga manifestada en tu vida. Sánalos, Padre, libéralos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, ahora. Precioso Espíritu Santo, ahora, por favor. Yo sé que yo soy tu siervo, pero la palabra dice, pídame. Yo te pido, por favor, que les toque con tu gloria y tu presencia, que les sanes, que les libere, que les restaure. Que eso que ellos le están pidiendo y que no ven salida, por misericordia, ordénalo a tu voluntad y restáuralos y sánalos en el nombre poderoso de Jesús. Me despido diciéndoles que oremos por nuestro país y que se vuelvan de su mal camino. Es el tiempo, vuelva a casa. Tú fuiste creado en lo espiritual, Dios te puso aquí en la tierra con un propósito divino y no es ese. No es estando en esos lugares de tiniebla, no es estando prostituyendo tu cuerpo, no es estando en licorería y dañando tu vida, no es siendo infiel. Dios te trajo a esta tierra para que sea luz y sal de ella y manifieste ese evangelio de reino y de poder. Les bendigo en el nombre de Jesús. Y como les digo, mi número telefónico 0414-975-1013. Pastor Evangelista Raúl Rubio. Por si te puedo servir, sabes cómo hacerme y cómo ubicarme, si Dios me lo permite y si el Espíritu de Dios coloque en mí que debo hacerlo. Les amo y les bendigo en el nombre de Jesús. Estoy bajo cobertura del Dios Todopoderoso, de Jesucristo su Hijo y el Espíritu Santo, pero también de una cobertura que yo acepté, el pastor Alexander Monsalve, del Ministerio Apostólico Profético Rey de Paz. Bendiciones, Dios les bendiga, Dios les guarde. Deja entrar a Cristo a tu hogar y a tu familia. No es religión, es un reino de poder y de gloria. Amén, amén y amén.